Buenas jóvenes, en este momento vamos a tratar el tema de la elixir y vamos a ver algunas propiedades particulares propias de la elixir. La elixir es el lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancia a dos puntos fijos es constante. Estos puntos fijos se llaman focos. Esto en términos llanos quiere decir que cualquier punto de la elixir que nosotros conectemos con dos puntos fijos que se llaman focos, la suma de su distancia es constante. Quiere decir que no importa el lugar donde yo establezca un punto de la elixir, conectándolo con los dos puntos fijos, la suma de su distancia es constante. Supongamos que esta elixir tiene unos 20 centímetros. Quiere decir que desde aquí, desde este punto de la elixir a estos dos puntos fijos llamados focos, la distancia que hay es la misma distancia que hay de este punto de la elixir, supongamos, a este otro punto. Quiere decir que la misma distancia, supongamos que hay 20 centímetros, la misma distancia que hay desde aquí hasta este otro punto es la misma que hay desde este punto a este. O sea, las sumas son constantes. Hay algo en la elixir que nosotros podemos observar. Aquí nosotros tenemos lo que es el eje mayor, que es el eje donde la elixir tiene mayor longitud. El eje menor, que es donde la elixir, la distancia de los dos vértices es menor. La distancia que nosotros tenemos, que tiene la elixir, desde el vértice o el eje mayor hasta el centro de la elixir, le llamamos A. Quiere decir que desde este centro, desde este vértice al centro es A, y desde el centro a este otro vértice es A. Quiere decir que la distancia es 2A. Entonces, a la distancia que hay desde el centro hasta el punto del eje menor, llamamos B. Quiere decir que las dos distancias desde el centro a los dos vértices, podemos decir que son 2B. La distancia que hay desde el centro hasta el foco, entonces le llamamos C. Hay algo sorprendente en la elixir, que es que la distancia que hay desde el eje menor a unos de los focos es la misma distancia que hay desde el centro al vértice del eje mayor. Si nosotros trazamos un segmento desde este punto focal al vértice del eje menor, la distancia que hay desde aquí hasta este punto es la misma distancia que hay desde el centro hacia el vértice del eje mayor. Por lo tanto, si este vértice le llamamos a este segmento también le podemos llamar A, ya que la misma distancia que hay de aquí a aquí
es la distancia que hay de este vértice al foco. Notemos algo entonces, que aquí se nos forma lo que nosotros llamamos un triángulo rectángulo, donde la distancia que hay desde este punto focal al vértice del eje menor es la hipotenusa. Quiere decir entonces que nosotros podemos encontrar la distancia del eje mayor al centro, podemos llamar que es igual a A al cuadrado es igual a, B al cuadrado más C al cuadrado, ya que C es la distancia que hay desde el centro de la elipse al foco o al punto focal. Así sucesivamente, si queremos encontrar a B, decimos entonces que B al cuadrado es igual a A al cuadrado, por el teorema de Pitágoras, menos C al cuadrado. Y de esta forma encontramos lo que es las tres distancias que podemos tener de la elipse, que es la distancia del eje mayor, la distancia del eje menor y la distancia del centro al punto focal. Entonces decimos, si nosotros tenemos esta ecuación canónica de la elipse, x al cuadrado partido 25 más y al cuadrado partido 16 igual a 1, que es una de las propiedades de la ecuación de la elipse, que es igual a 1. A al cuadrado, nosotros sabemos que el vértice donde está es mayor, quiere decir que esto corresponde a A, porque A siempre es mayor que B. Y otra cosa también, que cuando